Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando de tres cosas que son muy importantes cuando nosotros estamos aprendiendo, como estamos estudiando la palabra, cosas más profundas, espirituales. Decíamos que para eso tiene que ir dos cosas a la mano, el ayuno y la oración, y la alimentación es muy importante. Entonces vamos a ver tres áreas: mente, cuerpo y espíritu, que nos dice la palabra. En 1 Samuel 14:27 dice: pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de la vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel, llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. En la historia cuenta cuando Jonatán, ellos iban a la guerra contra los filisteos, y Saúl les hizo prometer que no podían comer, porque de lo contrario él dijo que morirían, que no podían comer nada. Entonces por eso nos habla de que Jonatán no lo sabía. Y entonces cuando él hace esto, sus ojos fueron aclarados. Si buscamos el significado de ser aclarados, significa ver con entendimiento espiritual o recibir claridad mental y física. A veces nosotros nos ponemos cargas, o nosotros a las personas cuando vamos a orar, el pastor o los líderes, cargas que el pueblo no puede soportar. Porque cuando él come esta miel, él mismo reconoce el cambio que tiene en su cuerpo. Y él dice que como así que su padre había dicho eso, si él con lo que había probado de la miel, si ellos comieran lo mismo, ellos iban a recomponer, porque ellos ya estaban cansados, no habían comido nada. Y ellos por miedo a Saúl no lo hicieron. Pero hicieron peor, porque por causa de falta de entendimiento, lo que decía que le ponen cargas al pueblo que no deben, se pusieron a pecar contra el Señor, se pusieron a matar por allá animales, y no solo comían la carne sino la sangre, que eso está prohibido. Entonces peor, si ven lo que yo decía, que nosotros a veces nos echamos cargas sin saber. Y la otra, eso es muy cierto, porque cuando nosotros ayunamos y nos alimentamos bien, nosotros recibimos más claridad y más entendimiento. El que lo ha vivido, el ayunar constantemente, se da cuenta. Por eso es tan importante: cuando ayunamos recibimos más claridad y entendimiento de lo que le estamos preguntando al Señor. Y hay otra en la historia de Daniel, que esa todo el mundo la conoce, que dice lo siguiente. En Daniel habla sobre cómo la transformación que ellos tuvieron en el cuerpo. Y esto es por conocimiento del Señor, porque Él tuvo ese sentir de comer, de alimentarse durante los 10 días. De la palabra de Daniel 1:12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres de comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los rostros de los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Bueno, mire que Daniel tuvo entendimiento y él no quiso, porque dice la palabra que no se quería contaminar con la comida del rey. ¿Por qué no se quería contaminar? En la palabra de Dios, si nosotros nos ponemos a leer, y el que ya lo ha leído lo sabe, que hay unas partes donde el Señor nos prohíbe comer cierto tipo de alimentos, cierto tipo de animales. Y también donde nos dice que toda semilla, todo árbol, todo lo que produce la tierra era para nosotros comer. Por eso Daniel dijo que no se quería contaminar con la comida del rey, porque ellos sí comían carnes impuras, que lo dice la palabra. Entonces, por eso él dice que el pacto con él, hacer ese trato, y mire que el Señor le dio favor, y ellos estaban mejor que los demás muchachos. Por eso a uno no le enseñan a comer. Uno, porque cuando aprende y lee la palabra y uno se mete a hacer los ayunos y eso, uno va aprendiendo, porque hay hermanos, hay un doctor que es cristiano, él en Estados Unidos es muy conocido, y él es nutricionista, y él, una de las cosas que enseña es precisamente a comer, y habla de lo que yo les estoy diciendo, de los animales que no podemos comer,
todo lo que es semilla, de lo que produce la tierra, sí lo podemos comer, las legumbres que se dicen. Bueno, ahora vamos a ver cómo nuestro espíritu afecta el alimentarnos espiritualmente, cómo es. Y en la palabra dice, en 1 Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Porque dice que para salvación, les voy a leer en otra palabra, que está en Juan 3:3. Y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y volvemos a lo mismo. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de alimentarnos, de leer la palabra, hay personas que tienen, ya decíamos, los dones que tienen de ciencia, de conocimiento, el que tiene de sabiduría, el de consejo. El que tiene esos dones es porque ellos han transformado y ellos han crecido en el nuevo hombre. Y ellos han puesto en práctica muchas cosas que nos ponemos a leer, como Daniel, en la alimentación. Por eso ellos tenían mayor entendimiento, porque no sé si han oído que le llaman comida de profetas, porque incluso en la palabra encontramos muchas veces muchas variaciones de cuando ellos comían de cierta manera, incluso cómo les afectaba a ellos en la vida espiritual. Por eso es tan importante que debamos hacer siempre, si queremos crecer en realidad y tener entendimiento de las cosas espirituales, debemos ayunar y saber alimentarnos bien, porque aparte nuestro cuerpo es templo de Cristo. Si no nos alimentamos bien, ¿cómo vamos a responder al Señor? Por eso hay gente que se enferma. Hay una hermana también que ella estudió también sobre la alimentación, y ella vende libros sobre jugos verdes. Y ella cuenta el testimonio que ella tuvo en un sueño. El Señor le mostró un poco de soldados, todos eran hijos del Señor, y dice que ella empezó a ver que ellos caían, y cada uno en su frente decía el nombre de la enfermedad por lo que ellos desmayaban, morían. Y entonces ella dice que cuando vio eso, ella empezó a estudiar, porque ya el Señor le dio entendimiento, que era porque la gente no sabía cuidarse, no sabía comer y alimentarse bien. Entonces ella hizo un programa que se llama, es una transformación de un mes. Tiene uno que comer y hacer una serie es a la vez orando y a la vez alimentándose. Y entonces ella enseña esto, que por eso ella empezó a estudiar, ella fue a la universidad, y a ella la llaman la reina de los jugos. Porque ella, cuando el Señor les dio conocimiento, ella quiso ayudar al pueblo. Y ella cuenta que cuando una persona se enferma de cierta parte del cuerpo, cuando por ejemplo que uno tiene dolores en la cabeza y algo, es porque nosotros no estamos alimentando esa parte de nuestro cuerpo. Porque si ustedes hablan o han escuchado nutricionistas del cuerpo, tenemos que darle 5 nutrientes, y nosotros normalmente no le damos los 5. Nosotros a veces comemos más unos alimentos que otros. Entonces yo quería por eso hacerles la enseñanza, porque ahora que hemos estado orando estos días y aprendiendo sobre cosas más profundas, sobre los espíritus y eso, para poder que recibamos ese entendimiento, porque la palabra bien lo dice, que las cosas espirituales se entienden solo por lo espiritual, no es por el razonamiento de hombre. Entonces, para que el Señor nos traiga esa madurez y no estemos como niños recién nacidos. Entonces, para eso debemos aprender a comer y alimentarnos bien. Dios los bendiga, hasta la próxima.